Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro. La semana pasada veíamos cómo restaurar una fotografía antigua y varios de vosotros me dijisteis que si podía enseñar a colorearla. Bien, pues en este tutorial vamos a ver cómo colorear nuestras fotografías antiguas ya restauradas. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Antes de empezar con el tutorial, quiero mostraros cómo queda la fotografía impresa. No sé si se verá bien, si habrá algún reflejo, ya que no lo veo en pantalla. Como veis, queda muy bien. Es la fotografía que restauré la semana pasada. Y bueno, pues animaos a que imprimáis vuestras fotografías, las enmarquéis, que en un archivo digital al final quedan en el olvido y no valen para nada. Bueno, vamos a partir de... Empezando ya con el tutorial, vamos a partir de la fotografía que restauramos la semana pasada para llegar a este resultado. Como veis, queda un coloreado muy bonito y que, bueno, espero que os guste el proceso que vamos a llevar para conseguir llegar a él. Yo voy a empezar aquí en este fichero. Como veis, tengo ya una imagen con las muestras que voy a ir usando. Ahora os explico cómo lo haremos. Y voy a partir de esta fotografía, como digo, que es la de la semana pasada, y lo primero que hago es, pulsando Control J, la duplico para conservar la fotografía original. Esta fotografía, con botón derecho sobre la capa, le voy a decir grupo a partir de capas. El grupo, pues lo voy a renombrar como grupo desarrollo. ¿Por qué hago esto? Pues más adelante veremos el porqué, la importancia de haberlo agrupado antes de comenzar. Lo primero que hacemos para poder empezar a colorear nuestra fotografía, si la dejásemos en el sepia que tiene, no nos sacaría unos colores como los que nosotros queremos. Es mejor partir de una escala de grises. Entonces, lo primero que hacemos es pasar a blanco y negro nuestra fotografía. Podemos venir a imagen, ajustes, desaturar, o como en mi caso, que me voy a venir aquí abajo y le voy a decir capa de ajuste de blanco y negro. ¿Por qué prefiero hacerlo así? Pues prefiero hacerlo así porque hay que buscar un blanco y negro lo más claro posible. Cuanto más oscura sea la escala de grises, más difícil va a ser que nos quede bien el coloreado. Yo, haciendo pruebas, he llegado a la conclusión de que el más claro o el que aparecía por defecto eran los que mejor le venían. Lógicamente vosotros vais a usar una fotografía distinta y tenéis que buscar un blanco y negro que quede pues más o menos como el que vemos aquí, que está bastante bien equilibrado entre claros y oscuros. Una vez hecho esto, lo que sí que voy a hacer, hago doble clic, le voy a dar al icono de crear máscara de recorte para que me afecte únicamente a esta capa, puesto que no me interesa que me afecte a más capas. Ahora me voy a crear un grupo nuevo por encima, que voy a llamar grupo piel, y esto es porque para cada color voy a crearme un grupo nuevo. De esta manera los voy a tener separados y localizados en caso de tener que volver a colorear en cualquiera de esos colores. ¿Cómo vamos a empezar a colorear? Bien, como habéis visto al principio del vídeo, aquí tengo ya una imagen con las muestras que vamos a usar. Yo tengo ya mis muestras sacadas, pero claro, me diréis, ¿y cómo saco yo mis muestras? Porque, aunque os voy a dejar el archivo de muestras abajo en la descripción del vídeo, dejaré el enlace de descarga por si queréis aprovechar alguna de las muestras, especialmente lo que es las muestras de la piel y los labios, porque las demás irán en función de lo que estéis coloreando. Para sacar las muestras lo que he hecho ha sido buscarme una fotografía, la fotografía es de pexel.com, para ir sacando nuestras muestras. También decir que para un coloreado lo suyo es tener una tableta gráfica, pero no nos desesperemos porque se puede hacer también con el ratón. Lo único que la tableta gráfica nos permite que pinte más o menos en función de la presión que yo estoy ejerciendo sobre la tableta, y eso con el ratón la única manera de hacerlo es
si yo tengo la herramienta pincel que tengo aquí, es jugar con la opacidad. Entonces, cuando vosotros vayáis a colorear, pues es conveniente, según la zona que estéis coloreando, que le deis una opacidad entre el 10 y el 50% aproximadamente. A no ser que sean zonas que tenéis muy claro que es ese color, que lo pondréis al 100%. De todas maneras, a lo largo del tutorial os iré comentando cuándo es conveniente bajar la opacidad y cuándo no. ¿Cómo cogeríamos nuestras muestras? Pues para la piel general vamos a buscar una tonalidad de piel que puede ser aquí en esta zona o incluso aquí, que es una zona que ni está muy sombreada ni muy iluminada. Es una zona más o menos de lo que sería el color de la piel. La muestra únicamente pulso Alt, hago clic sobre esa zona y vemos que aquí ya tenemos una muestra tomada. Esta muestra, como consejo, es que os creéis un documento por encima de todo lo que estáis haciendo y con el mismo pincel cogéis y pintáis. De manera que siempre que queráis retomar este color, vais a venir a coger la muestra en el documento que os habéis creado por encima. No sé si ha quedado más o menos claro, espero que sí. Voy a deshacer, como digo, ya tengo mis muestras tomadas. Y eso sí, para tomar la muestra nos vamos a venir aquí a la herramienta cuentagotas y vamos a coger herramienta muestra de color. Y le vamos a poner un promedio de 3 por 3 para que cuando nosotros tomemos la muestra con la herramienta pincel pulsando Alt, nos coja no el píxel en el que hacemos clic, sino un promedio de 3 píxeles alrededor de ese píxel. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar. Me sitúo en el grupo piel y creo una capa nueva. Mejor dicho, voy a crear 3 capas. ¿Por qué creamos 3 capas? Pues muy fácil. La primera la voy a nombrar como piel y la pongo en modo de fusión color. La segunda la nombro como piel luces y la voy a poner en modo de fusión superponer. Y la tercera la nombro como piel sombras y la voy a poner en modo de fusión multiplicar. ¿Esto por qué lo hago? Nosotros ahora mismo vamos a colorear la piel en un momento. Tengo un pincel redondo de dureza 0 y el tamaño del pincel pues tiene que ser acorde a la zona a la que vayamos a pintar. Empiezo a pintar la piel. Le he dado dureza 0 porque así me puedo introducir entre el pelo un poquito, consiguiendo que se fusione mejor el pelo y lo que sería la piel. Voy a seguir pasando por todas las zonas más fuertes. Aquí vemos que me he pasado pues con la herramienta borrador que tengo aquí o pulsando E, paso por encima y quito donde me he pasado, como es aquí o aquí. Vuelvo a la herramienta pincel pulsando B y sigo coloreando. Reduzco el tamaño del pincel y para acercarnos a lo que son border duros, pulso botón derecho y le voy a dar una dureza pues, de un 70 o un 80% aproximadamente. Como veis, ya se va viendo toda la piel con su color. En lo que serían las zonas de fusión con el pelo, por ejemplo aquí, si yo hago mucha presión, lo que sería una opacidad del 100%, vamos a notar aquí este corte. Pulso Control Z para deshacer y aquí es donde los que trabajéis con ratón os convendría usar una opacidad de entre el 10 y el 50% en función de cómo veáis que queda. Si se nota mucho, pues bajáis un poco más la opacidad y lo único tendréis que hacer más pasadas. Bueno, ya solo nos quedarían estas zonas que son un poco más delgadas. Ya tengo lo que sería el coloreado de la piel dado. Y muchos de vosotros, muy probablemente cuando habéis coloreado, decís, bueno, pues ya tengo coloreada la piel. No, nada más lejos de la realidad. Ahora hay que trabajar el tono de la piel, hay que trabajarlo y conseguir
volúmenes gracias a las luces y a las sombras. De ahí que haya creado estas otras dos capas. Vamos a empezar a darle sombras para darle ese volumen que digo. Podríamos usar el mismo tono de piel que hemos usado. De hecho, puesto que la capa está en modo de fusión multiplicar, si yo ahora mismo hago una pincelada, vemos que nos oscurece bastante. Pues tanto para sombras como para luces es conveniente que los que estéis con ratón le deis una opacidad de un 10 o un 20% como mucho, porque si no se va a notar mucho. Yo, por ejemplo, al no tener que manejar la opacidad, como veis, puedo con la presión del lápiz conseguir que apenas se aprecie. Deshago. Entonces voy a empezar a darle el sombreado que digo para que veáis cómo va cambiando la fotografía por completo con el hecho de darle estas sombras y luces a las que hago referencia. Ahora mismo sí que sería conveniente darle un poquito menos de dureza, pues no sé, a lo mejor un 30%, para conseguir bordes más difusos. Y empiezo, voy a reducir un poco el tamaño del pincel. Por ejemplo, aquí ya hemos conseguido estas sombras. Podemos trabajar un poquito con la sombra de aquí, de debajo del labio. Únicamente hay que fijarse en las sombras que ya trae la fotografía. No es cuestión de inventarse sombras nuevas. Voy a seguir por aquí. Y aquí en lo que sería la zona de las ojeras, yo le daría muy suavemente. Cojo la herramienta borrador para eliminar un poco lo que acabo de hacer. Cojo de nuevo el pincel pulsando B. Los ojos, lo que sería la raya del ojo, podemos pasar por encima, consiguiendo remarcar un poco más el ojo y quitando esos tonos grises que se dejan ver. Lo mismo en este ojo. Aquí hago lo mismo. Si acaso, pues remarcar un poco algunos detalles y alguna que otra sombra que nos va quedando por aquí. No voy a entretenerme mucho más porque si no esto va a ser eterno. Si ahora mismo yo desactivo lo que es la capa de sombras, vemos que le hemos ganado bastante volumen. Lógicamente le falta todavía mucho trabajo a lo que sería las sombras de la piel. Vamos a pasar ahora a las luces. Las luces voy a usar igualmente la misma muestra que vengo arrastrando desde el principio. Y aquí, para las luces, voy a darle dureza cero al pincel porque quiero que se difumine bastante. Como digo, esta capa la tengo en modo de fusión superponer. Voy a ampliar un poco el pincel hasta por aquí más o menos. Y lo único que hay que hacer, con opacidad muy baja, un 10, un 20%, vamos a ir sacando los brillos. Y si ahora desactivase tanto luces como sombras, vemos que la imagen inicial, cuando pintamos toda la piel, es muchísimo más plana que si añadimos luces y sombras. Con esto, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues con esto lo que hemos conseguido es que se vea un coloreado mucho más natural, que no se vean estos coloreados que solemos ver donde se ha dado un único tono y que quedan todos con tonos como muy pasteles, tonos muy viejos. Se deben precisamente a no conseguir después un volumen de color gracias a las luces y las sombras que tenemos que añadirle además. Ya puedo cerrar este grupo y me voy a crear otro grupo por encima. Vengo aquí abajo, le doy a crear grupo nuevo, lo renombro como grupo ojos y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. Vengo abajo al panel de capas y creo 3 capas nuevas. La primera capa la nombro como ojos, la segunda como ojos sombras, la pongo en modo de fusión multiplicar y la tercera como ojos luces y la pongo en modo de fusión superponer. Venga.
Este gato... Vale, después de la interrupción de aquí mi amigo Tigretón, vamos a seguir. Decía, estamos en el canal Ojos y vamos a empezar a colorear nuestros ojos. Que no se me olvide, que se me había olvidado poner en modo de fusión color. Tengo la herramienta pincel y voy a coger la muestra que tengo ya preparada para los ojos. Pulso Alt y hago clic encima de la muestra. Me acerco para poder ver bien los ojos. Aquí vamos a empezar a ver que tenemos ciertos fallos de coloreado, pues podemos volver a la capa de la piel con la muestra que tenemos ya tomada en nuestra tabla de muestras, cogemos su tono, volvemos a pintar ahí. Como veis es un trabajo tedioso porque hay que ir, venir, cambiar de una capa a otra. Voy a centrarme en el coloreado de los ojos para que veáis más o menos lo que yo voy a hacer. Botón derecho para darle una dureza al pincel, pues como digo antes, de un 70 a un 80%. Bajo un poco el tamaño del pincel y vamos a darle color a todo lo que sería nuestro ojo. Hago lo mismo con este otro. Y ahora cojo la herramienta borrador pulsando E, reduzco el tamaño del pincel y quito el color de lo que serían los reflejos que tenemos en el ojo. Puesto que estos reflejos, por lógica, no serían de este tono marrón, sino que más bien sería pues del color de la luz que esté reflejando. Vamos a suponer que es una luz blanca. Si ahora me voy a píxeles reales, pues podríamos decir, ya tengo mi ojo terminado, ya está coloreado. Pues no, podemos mejorarlo y para eso hemos creado la capa de sombras y la de luces. Me vengo a la capa de ojos sombras, multiplicar con el mismo color, con el mismo tono que he dado al color de ojos. Voy a ampliar el tamaño del pincel pues aproximadamente por aquí y, como dije antes, para luces y sombras conveniente que pongáis una opacidad del 10 al 20% en vuestro pincel si trabajáis con ratón. Vamos a ver, sí, un 70% y empiezo a oscurecer alguna zona de lo que sería el ojo. Hago lo mismo en este. Y ahora me voy a la capa de ojos luces que tengo en modo de fusión superponer con este mismo tono. Vamos a darle una poca luz a lo que sería algunas zonas. Y como queremos darle un poquito más de realismo al ojo, lo que voy a hacer, cojo el color blanco como color frontal y voy a reducir el tamaño del pincel bastante. Y aquí vamos a sacarle unos detalles que solemos tener en los ojos. Me voy a píxeles reales y si ahora mismo desactivo tanto las luces como las sombras, vemos que con el tono inicial que le dimos a los ojos no quedan mal, pero se ven bastante planos en comparación a lo que hemos hecho después en sombras y luces. Hemos ganado bastante más realismo. Y bueno, ya lo que queda, tanto el pelo como las cejas, los labios, la chaqueta, sería seguir el mismo proceso que hemos visto hasta ahora. Pero lo que quiero es que veáis por qué agrupé nada más empezar el trabajo en el grupo desarrollo. Esto lo hice porque una vez coloreado, yo quiero añadir una máscara de capa a lo que sería el grupo desarrollo. ¿Para qué? Pues ahora mismo con la herramienta pincel y color negro como color frontal, hago clic en las flechas para cambiar los colores entre ellos. Lo que voy a hacer es ocultar todo lo que hemos hecho que tenemos dentro del grupo de desarrollo. Con esto, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Pues con esto lo que consigo, no estoy afinando mucho, como veis me he metido un poco en el pelo, solo quiero que veáis lo que digo. Con esto lo que consigo es recuperar el tono de color que tenía en el fondo de la fotografía con la que empezamos a trabajar, porque era el tono que yo iba buscando como resultado final.
Para que os hagáis una idea, el fichero en sí tiene unas 20 y tantas capas aproximadamente. Aquí, como podéis ver, tengo ya la máscara creada en el grupo total. Si hago mayúsculas, clic izquierdo sobre ella, la oculto y vemos cómo queda sin darle ese tono al fondo, que no es que quede mal, lo que pasa es que yo la quería con lo que es el tono original de fondo. Si abro el grupo, vamos a ver que tenemos el grupo de piel, como dije, con sus 3 capas, grupo de labios, en este caso solamente he usado 2 capas porque la capa de sombras no fue necesaria. Esto es algo que tendréis que ir viendo vosotros, pero además, después de hecho el ajuste de los labios, he cogido y al grupo de labios me he venido aquí abajo y le he dado a crear capa de ajuste de tono saturación. Si abrimos el ajuste, ¿qué es lo que he conseguido con esto? Vamos a desactivar el ojo. Originalmente los tonos que saqué eran unos tonos muy vivos que no quedaban nada naturales. Con lo cual me creé la capa de ajuste de tono saturación marcando el icono de máscara de recorte para que afecte únicamente al grupo labios y de esta forma le he quitado un poco de saturación. Como veis, los puedo saturar o desaturar, consiguiendo que el tono se adapte más a lo que yo quería. Incluso si queremos, pues le podemos cambiar el color de los labios, con lo cual el tono inicial que se toma como muestra sirve como referencia, pero después, gracias a un ajuste de tono saturación, podemos cambiar el tono como nosotros queramos. Para el pelo he hecho lo mismo, 3 capas, la del tono base, la de luces y la de sombras. Igualmente le añadí una capa de ajuste de intensidad en este caso para quitarle un poco de saturación al pelo. Y bueno, pues creé otro grupo para la chaqueta, otro para los broches y por último me creé una capa para los blancos donde puse en modo de fusión luz suave y con una opacidad del 50%, pintando con blanco sobre las zonas que he considerado que había que recuperar un poco los blancos. Y esto sería todo. No he querido colorear todas las partes de la fotografía porque este tutorial se podría haber hecho eterno y al fin y al cabo es ir repitiendo una y otra vez lo mismo, solo que con diferentes colores. También tened en cuenta que yo he ido usando diferentes capas para cada tono o color. Podríais haber creado 3 capas únicamente, lo que es la capa de tono base, la capa de luces en modo de fusión superponer, la capa de sombras en modo de fusión multiplicar, la de tono base en modo de fusión color y haber puesto todos los colores en esas 3 capas, de manera que habríais ahorrado un montón de capas. Pero por costumbre de trabajo yo prefiero hacerlo de esta manera. Una vez dados todos los tonos, sabéis que al tenerlo por grupos podemos trabajar por separado con cada tono y añadirle una capa de ajuste de tono saturación, intensidad. Por medio de la máscara de recorte afecta únicamente a ese grupo y de esa manera podemos modificar el tono si no nos gustase cómo ha quedado. Algo que si lo hiciéramos, como digo, en 3 capas únicas, nos costaría muchísimo más porque habría que andar seleccionando los colores, etcétera. Lo que a la larga es mucho más trabajo. Y bueno, poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.